La célula y pared celular. Antes de 1665, nadie se imaginaba la existencia de unidades fundamentales de vida, compartidas por hormigas, helechos, perros y hasta humanos. En ese año, Robert Hooke observó compartimientos en un pedazo de madera, los cuales él bautizó como células. Pero, ¿qué es la célula? La célula es, básicamente, una membrana lipídica que envuelve un conjunto de organelos especializados en ciertas funciones. En el caso de las células de las plantas, estas pueden presentar diferentes formas dependiendo del tipo de función que desempeñe. La mayoría de organelos que existen en una célula vegetal pueden encontrarse en otros eucariontes. Sin embargo, existen ciertos organelos que la diferencian de otros tipos de célula. A continuación, les hablaremos de esos organelos que hacen única a la célula vegetal. Empezaremos por los plastidios. Estos son orgánulos capaces de diferenciarse a partir de un proplastidio, una fase joven e inmadura, de tal forma que los plastidios se forman a partir de otros que ya existen. En general, estos tienen la función de producir y almacenar compuestos químicos usados por la célula. Debido a que la fase adulta puede diferenciarse, existen diferentes tipos de plastidios, como los cloroplastos, quienes son encargados de llevar a cabo la fotosíntesis. Tienen pigmentos como la clorofila, xantófilas y carotenos. Estructuralmente, están compuestos por una doble membrana, unos sacos aplanados llamados tilacoides y lamelas. Los cromoplastos, los cuales son plastidios que solo proporcionan color por medio de pigmentos, pero no tienen actividad fotosintética como los cloroplastos. Los leucoplastos que, a diferencia de los anteriores, no tienen ningún pigmento y por lo tanto son incoloros, fungen como plastidios de almacén y permiten la realización de diversas funciones metabólicas. Y finalmente los amiloplastos, cuya función será contener gránulos de almidón y se encontrarán tanto en raíces como en tejidos de almacenamiento de ciertas especies vegetales. En fin, existen muchos tipos de plastidios, pero estos son los más importantes y los únicos que por ahora necesitarás conocer para probar Botánica 1. Ahora pasemos a otro organelo distintivo de la maravillosa célula vegetal, la vacuola. Este es un tipo de compartimiento delimitado únicamente por una membrana, también conocida como tonoplasto. Es un elemento vital ya que puede almacenar sustancias de diferente tipo, como azúcares, metabolitos, lípidos, proteínas, enzimas y entre otros. Aunque, de manera general, estas también pueden ser llamadas sustancias ergásticas. Además, la vacuola se encarga también de regular la forma y el tamaño de la célula por turgencia. Son bastante grandes y pueden llegar a abarcar hasta el 90% del volumen celular total. Esto quiere decir que las células vegetales no son gordas, solo son de vacuolas grandes. Otros elementos que se pueden encontrar dentro de este tipo de células son los peroxisomas y los glioxisomas, o también conocidos como microcuerpos. Aunque puedan tener nombres muy similares, estos son componentes que llevan a cabo tareas diferentes, que pueden ser deducidas a partir de esas 4 letras iniciales que distinguen una palabra de la otra. En el caso de los peroxisomas, estos participan en la fotorrespiración como intermediarios de las reacciones que ocurren en los cloroplastos y mitocondrias. Además, transforman el peróxido de hidrógeno en agua con ayuda de algunas enzimas oxidativas como la peroxidasa y la catalasa. Y sí, pese a que este orgánulo no es exclusivo de la célula vegetal, este cumple ciertas funciones únicas y es importante tenerlo en cuenta porque tiene una estrecha relación en cuanto al origen de otro organelo. ¿Adivinas cuál es? Efectivamente, los glioxisomas. Estos serán un tipo de peroxisoma modificado, los cuales sí serán encontrados exclusivamente en la célula vegetal y tendrán la función de transformar los aceites contenidos en las semillas como sustancias de reserva en azúcares, acción que será de suma importancia para el proceso de germinación de la planta y para la gluconeogénesis, ya que dentro de estos se realiza el ciclo del glioxilato, una ruta metabólica modificada del ciclo de Krebs mitocondrial
donde se evita la pérdida de dióxido de carbono. Todo este conjunto de organelos, además de los que ya conocemos que son propios de la célula eucariota, debe estar encapsulado en un espacio y protegido de alguna manera. Para esto, la evolución privilegió a las plantas con una maravillosa armadura, la pared celular vegetal. La pared celular es la estructura que aparece por fuera de la membrana plasmática. Es gruesa y semirrígida y actúa como un caparazón para la célula, protegiéndola del exterior y dándole rigidez para cumplir óptimamente sus funciones. Los polisacáridos como celulosa, hemicelulosa y pectina, así como glicoproteínas, son los componentes que le otorgan a la pared las características ya mencionadas. En una célula madura podemos encontrar tres partes fundamentales de este caparazón: una pared celular primaria, una lámina media y, en algunos casos que mencionaremos después, una pared celular secundaria. La lámina media es como el cemento que va a unir las paredes de las células vecinas. Esta se forma primero durante la división celular y a partir del fragmoplasto, que es como un andamio para el ensamblaje de la pared durante la división celular. En ese andamio se van depositando vesículas que tienen componentes de la lámina, pectinas principalmente, construyendo poco a poco la lámina media. Una vez construida la lámina media, se va a ir sintetizando la pared celular primaria que se unirá desde dentro de la célula a la lámina. La pared primaria se va sintetizando a partir de vesículas que llevan sus componentes. Una vez que los componentes llegan hasta su lugar, se van asociando, formando redes. Así, la célula nueva ya tiene su propia pared celular primaria, constituida por celulosa, hemicelulosa, pectina y glicoproteínas, asociadas en una red organizada, tal como varillas en una construcción. Y también tiene una lámina media que la va a unir con las paredes de otras células. Pero, si la pared celular es rígida y gruesa, ¿no aísla la célula y evita la comunicación con sus vecinas? Buena pregunta. La respuesta no es tan sencilla. Las paredes celulares son bastante rígidas y mucho menos permeables que la matriz extracelular de animales. Sin embargo, las plantas han sabido afrontar esto de una manera bastante eficiente, pues han desarrollado canales que conectan las células vecinas a manera de pasillos o túneles. Estos pasillos, que se llaman plasmodesmos, permiten el paso del citoplasma de una célula a otra, permitiendo también la comunicación de las células que siempre están conectadas. Son como las vecinas de tu mamá. ¿Te acuerdas que te mencioné que la pared celular secundaria se da en algunos casos? Pues esta se presenta en células con la misión de dar soporte a tejidos vasculares, como xilema, y a la planta en sí. Para otorgar un buen soporte, la pared celular necesita ser extra rígida, por lo tanto, se va generando una pared secundaria mientras la célula va alcanzando la maduración. Esta se va sintetizando entre la membrana de la célula y la pared primaria. La pared secundaria se forma de diversas capas de celulosa que se van colocando una sobre otra, creciendo hacia el interior de la célula. Entre las varillas de celulosa se va colocando otra molécula bastante importante para la planta, la lignina. Esta molécula va endureciendo todavía más a la pared secundaria y produciendo posteriormente lo que conocemos como madera. La pared secundaria no es nada más una disposición horizontal de celulosa. Esta pared se constituye de tres capas: S1, S2 o media y la capa interna. Estas capas difieren entre sí por el acomodo que va teniendo la celulosa, siendo en la capa interna casi horizontal y en S1 y S2 un arreglo helicoidal, difiriendo en el sentido de las capas de celulosa. Como ya mencionamos anteriormente, la pared secundaria crece hacia el interior de la célula, por lo que llega un momento en el que la célula ya no tiene espacio para realizar sus funciones vitales, por lo que muere. Su propia armadura la termina matando. Ahora que ya conoces la organización y la función de los organelos dentro de las células vegetales y cómo se protegen del exterior por medio de un blindaje que acaba con su vida, ¿sigues pensando que las plantas son aburridas?